Hi, hello everyone. Welcome to the sixth open learning space of the Model 6. And so, how are you today? How are you doing? Are you okay? Bueno, bienvenidos a este sexto espacio abierto de aprendizaje. Espero que se encuentren bien. ¿Cómo están? Okay, are you fine? All right, very good. I'm so happy because yesterday it was my birthday and I turned I can tell you, I can tell you my age. Pues, bueno, muy emocionada porque, pues, ayer fue mi cumpleaños. No es por presumir, pero bueno. Okay, very good. Well, well done. So let's start with, um, okay, bueno, que, muchas gracias. Muchas gracias. Well, so let's start now. Ok, muchísimas gracias. También Abril, Carla, muchas gracias. Okay, very good. So then, well, let's begin. Today we are going to begin the session with a little subject about, um, okay, well, about the subject, about the birds like, dislike, love and hate. Entonces, el día de hoy vamos a empezar la sesión em, con un tema que vimos en la quinta sesión. ¿Cuál creen que sea este tema que vimos en la quinta sesión? What do you think is the subject? Ideas? Ideas? Ideas de... Um? Okay, well, don't worry. Well, this is about like, love, don't like, and hate. So, do you remember what is the use about this kind of verbs like, love, don't like, and hate? Bien, entonces recuerden cuál es el uso de like, love, dislike, and hate. What is the use of everything? ¿Cuál es el uso de cada uno de estos verbos? Well, okay. ¿Cuál era el uso de estos verbos? Like era para expresar gustos, love para expresar amor, don't like para disgusto y hate para expresar odio, ¿no? So, I am going to ask you, um, for example, what do you think about um, to watch videos on YouTube or watch Netflix or study or maybe some actions, right? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Les voy a preguntar a cada una de ustedes qué piensan. Es decir, si les gusta, por ejemplo, si les gusta ver Netflix
o definitivamente odian Netflix, o aman estudiar, o les gustan los videojuegos, o definitivamente no les gustan los videojuegos, o TikTok, etcétera, etcétera. Okay? So I am going to ask you with a question. What do you think about, or do you like YouTube? Do you hate Netflix? Do you love TikTok? So, for example. Sí, entonces, esas son el tipo de preguntas que les voy a hacer a cada una de ustedes. ¿De acuerdo? Well, so who wants to participate? ¿Quién quiere empezar a participar? A ver, Carla o Abril. Only two victims. ¿Quién quiere empezar? Raise your hand. Okay, Abril. So, what do you think about study? Do you like it? ¿Te gusta estudiar? Do you like it? Or do you dislike? Do you love it? Or do you hate it? Okay, yes, I like to study. Very okay. That's well. Thank you. So now is the turn for Abril. Okay, Abril, please tell us. Do you like video games? Do you dislike video games? Do you love video games? Or totally do you hate video games? What do you think? Okay, you love video games a lot. Alright, very good. Now, now again, okay, well done. So again, Carla, can you tell us what do you think about Watch TV? Do you like Watch TV? Do you dislike Watch TV? Do you love Watch TV or do you hate Watch TV? What do you think about? Okay, it it is. I like to watch TV, right? So, okay, it's fine, but it's I like to watch. I like to watch TV. So, good job. Now, for example, well, the last one. Hey, your second turn, Abril. Well, okay, now, okay, well, one turn. All right, so Abril,
can you tell us what do you think about Netflix? Do you like it? Do you dislike it? Do you love it? Or do you hate Netflix? Okay, very good. I don't like watching Netflix. Okay, that's right. Well, so very quickly, then we are going to continue with the six upper learning space. And then what is the main session of today? Well, this was the like, dislike, love, hate review. And then we have the communication rules, next program content, the six integrative activity explanation, the academic subjects, the exercise and practice, and tops. Entonces, acabamos de hacer el repaso de like, dislike, love and hate. ¿tá? Luego siguen las reglas de comunicación, el contenido programático, la explicación de la sexta actividad integradora y los temas, los ejercicios y práctica y dudas. Well, what is the content program of today? Question for routines, auxiliary does, rules for verbs, adverbs of time, and adverbs of frequency. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Preguntas para conocer la rutina de las terceras personas. And where are you going to apply this question for routines? In your interactive activity number 6, right? Las rutinas, el auxiliar 2, las reglas de los verbos. ¿Reglas de los verbos para qué? Igual como les vuelvo a decir, para aplicarlos en tercera persona y es algo que van a hacer en su actividad integradora. Los adverbios de tiempo y adverbios de frecuencia. Bueno, esto de los adverbios de tiempo ya lo habíamos visto en la cuarta sesión, ¿right? Pero ahora van a ser otro tipo de adverbios de tiempo. Bien. The rules write your complete name in the chat of Zoom. Don't write names. Don't talk for microphone until you're allowed. Respect your parents' points of view or their comments. Don't write only in capital letters. In virtual communication, it means to shout. If you want to participate, just raise your hand and you're learning. Don't worry if you make mistakes. Well, what is the first subject of today? As I told you or I explained you, it's about the third person. And then this is a category for verbs. What are these kind of categories? Well, the first one says if the verb ends with ch, double s, sh, x, o, z, the letters es are added at the ending of the verbs. And what kind of birds are in this category? Teach, miss, watch, mix, go, and boss. And what is a conjugate for this kind of birds? Teaches, misses, watches, mixes, goes, and bosses. Bien, ¿qué acabo de decir? Les estoy explicando que para las terceras personas existen 4 tipos de categorías. La primera categoría que nos dice si el verbo termina en che, doble s, sh, x o z, las letras es se agregan al final de los verbos. ¿Y qué tipo de verbos se pueden encasillar en esta categoría? Teach, enseñar, miss, extrañar o perder, wash, lavar, mix, mezclar, go, ir y vos, zumbar. Y esa es la conjugación para las terceras personas.
teaches, misses, watches, mixes, goes, and bosses. Well, the second category says if the verb ends with Y, this letter is omitted and its place IES is added at the ending of this. Entonces, si el verbo termina en Y, esa letra se omite y que se agrega IES al final. So, what kind of verbs are fit in this category? Study, cry, and fly. So, what is the conjugation with these verbs? Studies, cries, and flies. Ahora, si el verbo termina en Y, esta letra se omite y en su lugar se agrega IES al final. ¿Qué tipo de verbos caen en esta categoría? Study, estudiar, cry, llorar y fly, volar. ¿Y cuál es la conjugación de estos verbos? Studies, cries, flies. Now, if the verbs, well, the other rule says if the verb has different ending to the before ones, the letter S is added at the ending of this. Entonces, well, what kind of verbs are fit in this category? Work, draw, and sleep. And what is the conjugation? Works, draws, and sleep. Bien. Si el verbo tiene diferente término que las anteriores, la letra S se agrega al final. ¿Y qué tipo de verbos están en esa categoría? Work, draw, and sleep. Ese tipo de verbos son los normales. ¿Por qué? Porque solamente se va a agregar una S al final. Otro tipo de verbos que podemos, puede ser en esa categoría es eat, eat, run, read, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de verbos pueden terminar tanto con puede ver la combinación de dos consonantes o puede ver la combinación de una vocal y una consonante, como en el caso de draw, igual de sleep, ¿sí? Entonces solamente se va a agregar una S. The last category says if the verb have with I, a, oi, ui, well, this kind of diphthong, the letter S is added at the ending of this one. And what kind of verbs are categories in this one? Play, buy, and stay. Entonces, si los verbos terminan en diptongo, I, a, oi, ui, la letra S se agrega al final de esta. ¿Y qué tipo de verbos están en esa categoría? Play, buy, stay. Es decir, play, jugar o tocar un instrumento, buy, comprar, and stay, estar o mantenerse. And what is the conjugation of these verbs? Plays, buys, stays. So, what is the difference among this rule, and this rule? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia o cómo van a saber cuándo emplear IS y cuándo emplear S nada más al final? Como lo podemos ver, si estos verbos de play, de buy and stay terminan en Y, pero la diferencia entre study, cry, fly, para poder entender cuándo cuál es la terminación, si es IES o es S, fíjense bien, si terminan en I, A, OI, UI, es con S, pero la diferencia es study, cry, fly, tienen una combinación
de dos consonantes. Entonces, es ahí donde se cambia a y s. Alright? So, this is kind of category for verbs. And well, what is the main auxiliary of the present simple of third person? Ahora, ¿de dónde salen ese tipo de verbos? Del auxiliar principal de las terceras personas. Cuál es este auxiliar? Dos. Y de ahí se van formando todos estos verbos que conocemos. Alright? Well, what is a conjugation with present simple? There are three structures: affirmative, negative, and interrogative. Well, with affirmative, we have washes, wash, studies, study, plays, play, sleeps, sleep. So, this is for third person. Washes, studies, plays, sleeps. And the normal verb is wash, study, play, sleep. Alright? And then we have with negative. Does not or doesn't. Does not or doesn't wash, does not or doesn't study, does not or doesn't play, does not or doesn't sleep. And finally, we have the interrogative form. Well, the rule, as I told you, does is an auxiliary, and what happens if an auxiliary is an question? The place is in the beginning, right? Entonces, well, we have does he or does she wash? Does she study? Does she eat, play? Does he eat, sleep? Bien, entonces, este auxiliar de dos, igual como todos los auxiliares y todos los verbos, tienen tres estructuras, afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Qué sucede con la afirmativa? ¿Cuál es el orden? Subject or pronoun, first, second, the verb, and third, complement, el complemento. What is a negative? ¿Qué pasa con el negativo? Hay dos opciones para usar el negativo: does not or doesn't. Does not is the complete way and doesn't is the contraction. Entonces, does not es la forma completa y doesn't es la contracción. Y acuérdense de que solamente pueden usar does not or doesn't. Well, what is the order for negative structure? Subject or pronoun, sujeto o pronombre, auxiliary, does not or doesn't. Verb, el verbo, and complement, el complemento. For the interrogative, como les explicaba, todos los auxiliares cuando están en una pregunta, ¿cuál es el lugar que ocupan? Al principio de esa pregunta. Lo podemos ver aquí, ¿no? Does he, does she wash? Entonces, ¿cuál es el orden del interrogativo? Dos, segundo, subject or pronoun, tercero, el verbo, y cuarto, the complement, el complemento. Well, and then we have some examples with affirmative structure. Well, as I told you, what is the first element? Subject or pronoun. Second, verb, el verbo. And third, complement, el complemento. Such as, he goes to the school at 7 o'clock. And well, remember, if you have a pronoun, you can replace for a name, a proper name. Entonces recuerden, si tienen un pronombre, pueden sustituirlo por un sustantivo
o pueden sustituirlo por un nombre propio, como podemos verlo aquí. He, quien, Gary. Gary goes to the school at 7 o'clock. Es decir, él va a la escuela a las 7 de la mañana, ¿no? Then we have she walks her dog at night. And it's the same, you can replace she for a pronoun. For example, Maria. Maria walks her dog at night. She walks her dog at night. Entonces, ese es el mismo caso. Se puede sustituir she por un nombre propio, como en el caso María saca a su perro a pasear en la noche. Ella saca a su perro a pasear por las noches. And then we have it buzzes in the yard. That bee buzzes in the yard. Y aquí tenemos por último zumba en el patio. ¿Pero quién? That bee buzzes in the yard. Esa abeja zumba en el patio. Alright? So this is for affirmative. But what happened in the negative structure? Then we have the same subject or pronoun, el sujeto o el pronombre. The second does not or doesn't. The auxiliary, el auxiliar. Third, verb, el verbo. And fourth, complement, el complemento. Such as, he doesn't. Ahora en negativo se va a usar que doesn't. Doesn't go, doesn't play, doesn't need. Well, he doesn't go to the school at 7 o'clock. Gary doesn't go to the school at 7 o'clock. Eso quiere decir no va a la escuela. Gary no va a la escuela. She doesn't walk her dog at night. Maria doesn't walk her dog at night. ¿Y qué quiere decir esta vez? No saca a su perro a pasear por la noche. María no saca a su perro a pasear por las noches. And then we have it doesn't buzz in the yard. That bee doesn't buzz in the yard. No zumba en el patio. ¿Y quién dijimos que era esa abeja? Esa abeja no zumba en el patio. Alright? So, what is an interrogative structure? Ahora, ¿cuál es la estructura interrogativa? Does, auxiliary does, subject or pronoun, that be, verb, buzz, and complement in the yard. Si quisiéramos transformar los demás enunciados, por ejemplo, he goes to the school at 7 o'clock. He doesn't go to the school at 7 o'clock. ¿Cuál sería el interrogativo? Bien, primero tomamos does. Well, first we take does, then doesn't. Well, the first one is does, the second he, the verb go, and complement to the school at 7 o'clock. So, for example, in this case, she doesn't walk her dog at night, she walks her dog at night. What is an interrogative structure? Does, subject or pronoun, she, verb, walk, and complement her dog at night. Okay, so this is a kind of example for every affirmative, negative, and interrogative structure. Entonces, esos son pequeños ejemplos de cómo se van formando las estructuras afirmativa, negativa e interrogativa en tercera persona. And of course, then we are in the interrogative structure. There are another kind of questions. Y ya que estamos en la estructura interrogativa, existen algunas preguntas que se conocen como open question and closed question. Well, what is a question yes, no versus WH question interperson? ¿Cuáles son las preguntas abiertas y cuáles van a ser las preguntas
las preguntas cerradas. Well, question yes or no. Answering to this kind of question, you have to use short answers. Para contestar esas preguntas se utilizan respuestas cortas. And then you're going to apply in your integrative activity. Y es algo que van a hacer en su actividad integradora. ¿Con qué pronombres? With, he, she, and it. And well, if the answer is affirmative, yes he does, yes she does, yes it does. If it's negative, no he doesn't, no she doesn't, no it doesn't. Entonces, esas son, si recuerdan en la tercera sesión, vimos este tipo de preguntas, ¿no? Si era afirmativo, si era negativo, pero esta vez es con dos. Entonces, si la respuesta es afirmativa, yes, he does, yes, she does, yes, it does. And what happened if it's negative? No, he doesn't, no, she doesn't, no, it doesn't. Well, what is important doesn't, because it's a structure for answering to this kind of question. Ahora, ¿por qué es importante anteponer dos y doesn't? Como les había dicho, bueno, les había estado diciendo que el inglés es estructurado, entonces necesita una estructura. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esta estructura? Doesn't or does más el pronombre. ¿Bueno? Bien, and then we have some example. Does he go to the school? Does Gary go to the school? If it's affirmative, yes, he does. If it's negative, no, he doesn't. Does she walk to her dog at night? Does Maria walk to her dog at night? If it's affirmative, the answer, yes, she does. Or negative, no, she doesn't. ¿Sí? Entonces, este tipo de preguntas, this kind of question, are close. ¿Por qué close? Because it only says yes or no. ¿Por qué llamamos a ese tipo de preguntas cerradas? Porque solamente vamos a decir yes or no. Well, and there are, do you remember the WH question that we saw in the fourth session? I mean, what, when, where, why, who, and which. Ahora, ¿recuerdan ese tipo de preguntas que vimos en la cuarta sesión? ¿Cuáles eran? What, when, where, why, who, and which. También las pueden aplicar en su actividad integradora. Fíjense bien. The structure for this kind of question with WH is pronoun she, he, and it, WH plus does plus personal pronoun plus verb plus complement. Entonces, ¿qué es lo primero? La pregunta más el auxiliar dos más la tercera persona más el verbo más el complemento. So, answering to this kind of question is built in this way. Personal pronoun plus verb plus complement. Es decir, el pronombre personal más el verbo más el complemento. And then we have an example. When does the restaurant open? ¿Cuándo abre el restaurante? And what is the answer? The restaurant opens at 10 o'clock. El restaurante abre a las 10 de la mañana. Well, what happens if you want to replace the noun for a pronoun? Bien, ahora, ¿qué sucede si quieren sustituir el pronombre, en este caso restaurant, por un pronombre? Bien, el sustantivo de restaurant por un pronombre. So, what is the for? When does it open? ¿Por qué it? Porque es para un sustantivo, para una cosa.
So, when does it open? ¿Cuándo abre? Y ya sabemos a quién se refiere. ¿Qué? ¿Qué abre? Ah, the restaurant. When does the restaurant open? When does it open? ¿Cuándo abre? And well, the answer is the same. It opens at 10 o'clock. Abre a las 10 de la mañana. So it's necessary to know what is the context. Entonces, para saber de quién estamos hablando, es importante conocer el contexto. ¿Ah? Y en este caso sabemos que se refiere a un restaurante y que se refiere al pronombre it. So, what kind of question are these one? Ahora, ¿qué tipo de preguntas? Bueno, ya sabemos que son WH question, pero también tienen otro nombre. ¿Qué tipo de nombre tienen? Open question. Why? Because you can answer this kind of question with an extensive answer. Bien, sí sabemos que estas preguntas se llaman WH question, pero también tienen otro nombre. ¿Cuál es ese nombre que reciben? Las preguntas abiertas. ¿Por qué o cuál es la diferencia entre una pregunta abierta y una pregunta cerrada? Es una pregunta abierta porque está diciendo, ¿cuándo abre el restaurante? El restaurante abre a las 10 de la mañana. ¿Mm? O está diciendo también, ¿cuándo abre? A las 10 de la mañana. Entonces tiene una respuesta objetiva. Y es así donde lo van a aplicar en su actividad, ¿cierto? Bueno, and then we have the connectors for routine. Well, maybe you learn about adverbs of time or adverbs of sequence. Y como les decía hace rato, sí, a lo mejor conocen ya cuáles son los conectores de rutina, pero esa vez van a cambiar un poquito. ¿Por qué? Se siguen llamando adverbios de tiempo. It's the same adverbs of time, but in this occasion, it's going to change for adverbs of sequence. Y también se le pueden llamar adverbios de secuencia. Well, what are the kind of adverbs of sequence? First, then after that, and then we have later. And this is not the same for the before ones. Pero si se fijan aquí, cambia a later, que no es lo mismo que next. Alright? Well, what is a use for connector for routines? When you talk about your daily routines or daily activities or your schedule, you have to include the regularity that you done and the time that lasts and the frequency. That's why you have to need some elements that give you currents to the sentence like this one. Entonces, cuando se habla de la rutina o las actividades diarias o el horario, se tiene que incluir la frecuencia con la que se hace, la duración que tiene o la frecuencia. Es por eso que se utilizan los adverbios de tiempo. Bien. And then we have some examples. On Monday, first he wakes up at 6 a.m. 6 a.m. Los lunes primero, él se despierta a las 6 de la mañana. And then we have some elements. The first one is day on Monday. Connector, first, pronoun he. Bergs, wakes up, complement, it isn't, and time at 6 a.m. Entonces,
Los lunes primero se despierta a las 6 de la mañana. ¿Cuáles son los elementos? Día, on Monday, connector first, pronombre he, verbo wakes up, complement, no existe y tiempo a las 6 de la mañana. Then he takes a shower at 6:10 a.m. Luego se baña a las 6:10 de la mañana. Connector then, pronoun he, verb, takes a shower, complement it doesn't, and time it's at 6:10 a.m. Entonces, el conector then, pronombre he, verbo takes a shower, complemento no hay y tiempo a las 6:10 de la mañana. After that, he has his breakfast at 7 a.m. Después de esto, desayuna a las 7 de la mañana. Connector, after that, pronoun he, verb, has, complement his breakfast at time at 7 a.m. El conector, after that, pronombre he, verbo, has, complemento his breakfast y tiempo a las 7 de la mañana. Later, he brushes his teeth at 7:30. Más tarde se lava los dientes a las 7:30. Connector, later, pronoun he, verb, brushes, complement his teeth and time at 7. Conector, later, pronombre he, verbo brushes, complemento his teeth, tiempo a las 7 de la mañana. Finally, he goes to work at 8. Finalmente va a trabajar a las 8 de la mañana. Connector, finally, pronoun he, verb, goes to, complement work at time at 8 a.m. Connector, finally, pronombre he, verbo, goes to, complemento work y tiempo a las 8 de la mañana. And this is the whole routine. On Monday, first, he wakes up at 6 a.m. Then he takes a shower at 6:10 a.m. After that, he has his breakfast at 7 a.m. Later, he brushes his teeth at 7:30 a.m. Finally, he goes to work at 8. Entonces, esta sería una rutina completa. Los lunes primero se despierta a las 6 de la mañana, luego se baña a las 6:10. Después de esto, desayuna a las 7 de la mañana. Más tarde, se lava los dientes a las 7:30 y finalmente se va a trabajar a las 8. And well, it's not necessary to use later, right? And well, within this kind of adverbs of sequence, it's not necessary to use them. Y dentro de estos adverbios de secuencia, existen otro tipo de adverbios que también se pueden combinar. ¿Qué tipo de adverbios? Adverbs of frequency. An adverb of frequency goes before or goes after the verb, depending about. Ahora, ¿para qué sirve un adverbio de frecuencia? Como su nombre le indica, para decir qué tan seguido o qué tan frecuente se hace a cabo se lleva a cabo una acción. And well, what are the main adverbs of frequency? Always, usually, often, frequently, sometimes, occasionally, rarely, seldom, hardly ever, never, daily, weekly, monthly, yearly, and regularly. So, in this kind of adverbs of frequency, there are some exceptions with the verb to be and the normal verbs. Ahora, dentro de estos adverbios de frecuencia existen dos reglas. ¿Cuáles son esas dos reglas? One,
If an adverb of frequency go after the main verb, using the verb to be. ¿Cómo se forma el verbo to be en un adverbio de frecuencia? Si un adverbio de frecuencia va después del verbo principal. Y lo podemos ver aquí. Subject plus to be plus adverb plus adjective. And then we have some example. He is seldom angry. Pocas veces se enoja. Subject, he, to be, is, adverb, seldom, and adjective, angry. Entonces, ¿cuál sería el sujeto he, el verbo to be, is, el adverbio seldom y el adjetivo angry? Now, the other exception is if the adverb of frequency go after the main verb is the next one. Subject plus adverb plus main verb. She always sleeps at 11 p.m. Siempre se duerme a las 11 de la noche. He sometimes visits his parents on holidays. Visita a sus padres a veces en vacaciones. So, what is the subject here? She and he, adverb, always, sometimes, main verb, sleeps, visits, and complement at 11 p.m. his parents on holidays. Right? And well, also you can apply some question in your integrative activity. Ahora, como les decía, para decir una rutina sí es necesario utilizar esos adverbios de secuencia. First, then, after that, later and finally. Pero también esos adverbios de frecuencia lo pueden emplear en las preguntas. So, for example, adverbs of frequency plus dos plus personal plus verb. How often does he go to parties? ¿Qué tan a menudo va a las fiestas? Or another one. Adverbs of frequency plus dos plus personal pronoun plus verb. Has he ever gone to Paris? And well, the auxiliary, the pronoun, the